Hola, buenas noches. Muy agradecidos de que decidan quedarse con nosotros un ratito porque, bueno, en este mare magnum televisivo, en esta auténtica jungla que hay ahora mismo en el espectro radioeléctrico, que decidan quedarse con nosotros nos hace realmente, en fin, muy felices. Nos gustaría esta noche hablar, en esa decisión que hemos tomado en este espacio, al menos intentar hablar de política lo menos posible y de economía nada o casi nada, hablar de una cosa que nos afecta a todos por cercano, porque nos gusta, porque forma parte de nosotros. El otro día, estos días, se está conmemorando el 75 aniversario de Radio Nacional de España. Al hilo de esto nos pareció una buena percha para hablar de un mundo tan fascinante como el de la radio. La radio aquí, en Granada, en nuestra provincia. Conocer cómo ha evolucionado, hacer una radiografía del momento, saber cómo están los compañeros, saber un poco, bueno, pulsar la actualidad del mundo de la radio. Y para eso hemos invitado a dos compañeros que saben mucho de radio, que tienen mucho mérito, primero por su trayectoria profesional y segundo porque son dos compañeros en activo que tienen todavía más mérito, no les cuento nada. Luis Arboleda, Radio Nacional, buenas noches. Buenas noches. Es un gustazo tenerte aquí. Es un placer también para mí acompañaros. Quiero decirle a los espectadores que esta es una tertulia sobre todo de amigos, dos compañeros que durante mucho tiempo pues, hemos estado codo con codo trabajando en la calle, en la radio y ahora, pues bueno, han aceptado venir esta noche aquí para hablar de este asunto. Antonio Sánchez Aróstegui. Buenas noches. Benito, buenas noches. Buenas noches. Un gusto que estés aquí. Encantado de ver las magníficas instalaciones que tiene Canal 21, lo que hay al otro lado de estas cámaras que la gente no ve, pero que debería de ver, porque es digno de... La verdad es que sí, está muy bien, está mal que lo diga yo, pero en fin, cuando la cosa está cutre, yo tengo un reloj muy cutre, pero lo digo, hay unas instalaciones buenas, también lo digo. Sí, sí. Es un gusto. Antonio, como ustedes saben, los dos son muy conocidos, a lo mejor no físicamente, pero desde luego las voces sí. Antonio Onda Cero, como decíamos Luis, en Radio Nacional durante yo que sé cuántos años que llevan trabajando en el mundo de la radio. ¿Y cómo está la radio, Luis? ¿Qué diagnóstico hacemos de cómo está la radio? Hombre, porque me has pedido que no hablemos ni de política no, ni de podemos economía, hablar de política y de economía. Porque precisamente hay que hablar de política y de economía para explicar cómo está la radio. Claro. La radio está dentro de cómo es el mundo de los medios de comunicación. Antes de empezar estábamos comentando con Antonio sí. que la radio es uno de los medios más baratos, cuesta muchísimo sí. más que montar una pequeña... Porque ahora no hacen falta tantos medios, cuando yo empecé era un poco más complicado, estoy hablando del siglo pasado, pero además ahora ya... Y no es metafórico, ¿no? No, es real. La radio se puede hacer con muy poco dinero. Ahora además tenemos la ventaja de la telefonía móvil que nos hace conectar con cualquier punto del mundo, algo que la tele todavía no lo tiene. Entonces, la radio es mucho más barata que cualquier otro medio, por tanto, puede subsistir más fácilmente en estos tiempos de aguda crisis económica. Pero también es cierto que los que hemos apostado por la radio, los que vivimos la radio, vivimos de la radio, con la radio, para la radio, decimos siempre que es la hermana pobre. Ya. Porque como necesita poco dinero, pues es como este coche no hay que ponerle casi gasolina y al final se termina quedando el tanque vacío. Siempre hemos sido la hermana pobre de los medios. Para los medios, los grupos multimedia que tienen radio, televisión, periódicos, al final lo último es para la radio. Y luego hay otro fenómeno que está relacionado con toda la cuestión de las nuevas tecnologías, que es el cambio que se está produciendo de las últimas generaciones, las generaciones jóvenes, no se están enganchando a través de la radio tal como la conocemos hasta ahora. Escuchan música, pero la escuchan con otros dispositivos, que no es exactamente la radio. Esto que hablamos de cada uno se hace su banda sonora del día, que es, yo tengo un iPod o tengo cualquier dispositivo de este tipo, tengo internet, me bajo las canciones y todo el mundo va escuchando música, pero ya... Al margen de la radio. Claro. Y esto también hay que tenerlo presente, de hecho hay un montón ya de estudios para ver qué hacemos.
¿Cómo lo para ves? enganchar. Yo no estoy de acuerdo de todo con Luis. Yo creo que la radio de está eso de lo muy... que se A ver, hablar de tu libro. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo creo que la radio... Debemos aclarar, Sí. no nos hemos puesto de acuerdo. Uno sí, otro no. No, pero no. la radio está muy viva. Sí, efectivamente a la gente joven le cuesta trabajo conectarse a la radio tradicional de FM o de onda media, ya ni te cuento. Pero si nos ponemos, por ejemplo, a ver las descargas de programas para escuchar la radio, por ejemplo, en iTunes, el que tiene un iPhone, el que tiene un iPad, el que tiene una tablet, el que tiene un móvil con Android, uno de los programas más descargados es el TuneIn, que es un programa para escuchar la radio. No la escuchan ya por FM, la escuchan por Internet, pero siguen escuchando la radio. Siguen escuchando la radio porque es verdad que el nuevo consumidor de este medio se ve deslumbrado pues, por la posibilidad de escuchar la música que él quiere y no aguantar una radiofórmula. En eso sí podemos quizás estar más de acuerdo. Pero luego al final se cansa de hacer ese trabajo y le gusta que se lo den hecho. Y no solo eso, sino que demanda otra serie de contenidos que no se lo va a dar bueno, pues un medio de comunicación al uso por Internet. Demanda actualidad, demanda cercanía, demanda entretenimiento, demanda deportes. Ahora con el Granada y su aquí, botellazo. pues, y el botellazo, ¿quién no demanda ese tipo? Y eso no se lo da Internet, se lo da la radio. La radio es un medio muy vivo, sigue siendo uno de los más creíbles de todos los que se encuentran. Además, bueno, yo quería contar de la radio, es que tengo que hablar bien porque soy un apasionado del medio. Pienso que es el medio de comunicación más completo, del que sale el profesional más completo, el tío que sale de la radio. Pues aquí José Antonio. Gracias, guapo, gracias. Qué apañado. Vale está perfectamente preparado y capacitado para Aquí lo abordar la vemos. televisión. Ya sé, me pongo de pie y plano de cuerpo escribir entero. en un periódico, la radio, y esa versatilidad que tiene la gente de la radio, yo creo que le llega a la gente. ¿El problema que de la radio? Pues la crisis y que es un mundo muy atomizado. Esto desde los años 80, que es cuando empieza el gran boom de la FM, desde los años 80 hasta hoy tenemos 10 veces más emisoras y nos vemos en un mercado donde para subsistir los ingresos pues están divididos entre una cantidad de operadores que es muy difícil, pero yo la radio lo veo un buen momento y sobre todo mucho futuro. No hay otro medio. En un coche que vas a poner un CD, el CD lo pones un día, 2, 3, 5, pero al quinto estás harto de CD, se te ha olvidado grabar otro y vuelves a la radio. Sí, realmente viene bien lo que has dicho, porque no es solamente escuchar la radio a través de estos programas que permiten captar las emisoras a través de incluso el teléfono móvil. Hay un fenómeno relacionado con la radio que yo creo que todavía no está suficientemente bien explotado, pero que es importantísimo, que es el podcast. Es la posibilidad de... La radio a la carta un claro, poco, o sea, descargarte... Esto es. Esto que cuando lo tuvimos con la tele nos parecía grandioso, ¿no? Poder salir un viernes de aquellos que ponían una película magnífica y que como habíamos quedado con los amigos no la íbamos a perder, pero teníamos el vídeo para grabarlo, ¿no? Claro. Pues esto además ha costado tiempo, sobre todo para las grandes cadenas, que captaran que esto era una gran oportunidad, porque claro, si uno se abona, para que nos entiendan nuestros telespectadores, si uno se abona al podcast, esto automáticamente se lo baja uno o en su ordenador o en su tableta, en fin. Lo que pasa es que eso a la gente mayor todavía claro, por va eso, a costar que lo sepa. Claro, por eso yo decía que el problema es que hay un cambio que va más allá de los cambios que se podían producir en los años 80 cuando pasamos de la onda media a la FM. Al fin y al cabo era el mismo receptor. Ahora no. Ahora ya los dispositivos son distintos y hay que acostumbrarse. Entonces, la generación de mis hijas, que es una generación digital, ya no tiene ninguno de esos problemas. La generación de mis padres, o incluso la mía, que somos dactilares o, en fin, analógicos, pero en cualquier caso, nunca digitales, tenemos más inconvenientes. Entonces, como estamos en digamos que un poco en esta frontera, y esto no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, estos cambios son mucho más lentos. Por eso digo que desde el punto de vista de las empresas radiofónicas sí que hay esta preocupación por ir adaptándose al cambio. Sí, por buscar un soporte nuevo, claro, ¿no? Quizá. Claro. Luego además tenemos el problema de que todavía no sabemos bien qué vamos a hacer con Internet. Digo como modelo de negocio. Porque el teléfono, cuando se inventó, no era exactamente lo que ha terminado siendo. La radio tampoco. Marconi jamás pensó que la radio iba a ser esto. No.
lo que lo pensó para otra cosa, pero el modelo de negocio en apenas 10 años se definió. En Internet tenemos esa cuestión, pero los podcasts son geniales. Yo tengo amigos que ya solamente escuchan la radio a través de los podcasts. Y es ideal porque uno dice, a ver, ¿qué programa? Este programa, toda la semana, ese programa lo tiene uno, lo puede consumir cuando uno quiera. Y además lo puede consumir más de una vez, es decir, puedes escuchar 10 minutos. Lo que pasa es que eso yo lo entiendo para programas de culto, para, no sé, para programas que tienen un interés, pero la frescura de la radio, de que te cuente lo que está pasando, no es compatible con eso, y ese es el 90% de la programación de la radio. Yo cuando hacía mi comentario, a lo que me venía a referir es que a la radio mucha gente, yo doy clase en un sitio, en las casas. Sois, vamos a decir los espectadores, Somos los dos sois profesores, por eso luego vamos a hablar un poco de la gente a la que le enseñáis, ¿no? A ver entonces, yo doy clase de radio y ¿qué es lo que ocurre? Pues la gente pues dice, la radio eso es un tema antiguo, que no. Y lo que yo trato de decir es que, al contrario, que lo veo muy vivo. Hoy en día, por ejemplo, mira, tú te vas en Granada de procesiones y te sorprende la cantidad de penganillos que lleva la gente, porque eso es la magia de la radio, el que te está contando lo que está pasando en ese momento. Eso no es compatible con un podcast. Sigue siendo uno de los medios, por ejemplo, de inversión publicitaria, me parece que somos los segundos o los terceros. El Corte Inglés no se va a equivocar nunca. Entonces, si sigue invirtiendo como segundo medio en la radio, será por algo. Yo pienso que los medios hoy en día, hombre, está la televisión, por supuesto, pero que la radio sigue estando ahí muy viva. Fíjate que le veo yo peor futuro es a la prensa escrita, al periódico de papel. Al periódico de papel es donde yo sí que no apostaría, pero por la radio, yo la radio le veo. Otra cosa es que ahora mismo le veo, estamos teniendo situaciones aquí en Granada de compañeros que están siendo despedidos, en todos los sectores, no solo en la todos radio, los sectores, pero todos los sectores. bueno, de una situación económica complicada por muchos factores que ahora sí queréis entremos. Vale, no vamos a hablar directamente de eso, me parece un buen tema. A mí me parece que el sector, no sé Luis cómo lo ve, está muy atomizado, demasiadas emisoras. El otro día leía que hay un plan del gobierno de Mariano Rajoy de reducir el número de canales de televisión de TDT. Porque se ha visto ahí sí, en las grandes. En televisión, os voy a dar un dato que me parece significativo. En toda Francia hay 8 televisiones locales, para todo el territorio, toda Francia. En Andalucía hay legales 55 locales, ilegales 67, más 4 autonómicas. O sea que sí, eso es bestial. Esto, claro, por eso cuando hemos empezado al principio hablamos de política y economía, porque muchas veces los últimos de la cadena, que somos los trabajadores que estamos digamos, para que nos entienda la gente, a pie de calle, no tenemos ningún poder de decisión sobre nada. Pero evidentemente muchas de las cosas que están pasando ahora se deben a decisiones básicamente políticas y económicas. Sí. Políticas de los gobiernos y económicas de los grupos empresariales, que han sido completamente erróneas. Y buena parte de los problemas que están teniendo las emisoras de radio no es tanto por la radio, sino como consecuencia de la televisión. Sí. Porque la televisión, por un lado, capta publicidad, pero por otro lado, buena parte de los grupos empresariales que estaban en la prensa y en la radio se metieron en la televisión, pensando que, bueno, esto va a ser llevadero. Sí, y no, una panacea. la tele es mucho más cara, pero efectivamente el plan de demarcaciones de la televisión digital terrestre, la TDT, incluye para Andalucía 264 emisoras de televisión. Efectivamente, muchas más de las que pueda tener Francia si se pusieran todas las que Francia tiene previstas poner en marcha. Es insoportable. Claro. Es insoportable. Es insoportable que en comarcas como la de Isnayoz pueda haber 4 televisiones, 3 privadas y una pública. Sí, es un disparate. Un disparate. Claro, ¿el resultado cuál es? El resultado es este. Es un disparate que se pactara, eso fue un pacto en una reunión que hubo entre el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los grandes propietarios de los grandes medios, es decir, el Grupo Prisa, el Grupo Planeta, y la reunión fue, a ver, tenemos que poner en marcha la TDT, ¿y cómo lo hacemos? Todos queremos. Venga, no hay problema. 4 canales, ahora en la televisión van 4 canales en cada uno de los múltiples que se llaman, pues 4 para cada uno. Venga, no, es imposible. ¿Qué está haciendo? Pues 4 el grupo, antes de que se comprasen unos a otros, porque ahora tienen 8. Sí, claro. No, pero ¿qué ha hecho? El grupo, un grupo muy potente, el Grupo del Mundo, que no nos engañemos, el 90% es de un grupo italiano, que
acaba de poner 500 millones de euros para sufragar las pérdidas. El Mundo puso en marcha uno de sus canales, tiene 4, ¿y cómo los tiene? Alquilados. Claro. ¿A qué? A multinacionales norteamericanas. Hombre, para este viaje no necesitamos tener 40 canales de ámbito nacional. Aquí en Andalucía había previstos 8 autonómicos, sí. de los cuales solamente uno se ha puesto en marcha. Los demás han renunciado e incluso, como en el caso del Grupo Prisa, renunció y además la Junta de Andalucía le dio casi 1 millón de euros que había puesto de fianza cuando no correspondía. Estos pequeños. Y de aquellos polvos, estos fangos. Sí. Pues eso, trasladado a la radio, pasa exactamente igual. En los años 60 hubo un plan transitorio de cambio a la FM, me parece que fue en el 66. Sí. Luego a cada emisora de onda media se le dio una de FM para impulsar una nueva tecnología, mejor calidad de sonido, etcétera. Eso está sin explotar prácticamente, salvo un poco por los 40 principales, pero de una manera muy tímida. En los años 80 es cuando surge el gran boom y se dan un montón de emisoras. Hasta ahí estamos bien, hacía falta emisoras, hacía falta más emisoras en Antequera, hacía falta emisoras en Baza, hacía falta emisoras en localidades donde la radio llegaba en muy malas condiciones, y eso estaba bien. El problema es que esto, en función de las simpatías políticas que cada gobierno ha ido teniendo, ha ido subiendo a más. Ahora hace poco leíamos en Canarias que todas las concesiones de FM se le han dado a un solo señor. Entonces es un disparate. Aquí en Andalucía se han dado concesiones y se dan pues por simpatías políticas. Es muy raro que la COPE no tenga ni una concesión en Andalucía nueva. Es muy raro, y no hay nadie aquí de COPE, pero por decir... No, sí es así. Es muy raro. Y luego, junto a ese número excesivo de emisoras, casi todas luego en la práctica conectadas con Madrid, y haciendo programación, repetidores, sobre todo las que ponen música, las que están especializadas en radiofórmula. Paralelamente a eso, cada ayuntamiento ha puesto en su momento una radio municipal. Ayuntamientos que no tienen cómo pagar eso, que le supone un coste terrible a los ciudadanos de ese pueblo, porque aquello no hay forma de pagarlo y además no le ofrece, en la mayoría de los casos, ningún servicio público. Yo estuve el otro día en Cúllar de Baza. Sí. Y me llamaba la atención, y tengo que felicitar al ayuntamiento de aquello, que estaba transmitiendo los carnavales de su pueblo. ¿Cuántas emisoras municipales conocéis que hagan eso? Casi ninguna. Todas ponen música y todo. Y luego, para colmo, en las piratas que las mencionaba José Antonio. Hay una serie de emisoras en Granada, que es para quien estamos hablando, y Granada y Málaga, por ejemplo, y voy a poner nombres, Cadena Nostalgia, tiene 15 emisoras, ninguna es legal, todas son piratas. Hay un bufete al hilo de eso que estás diciendo, que es muy curioso. No sé si va a contar eso. No. Pero... Un bufete de abogados, digo desde el punto de vista de la tele. Supongo que la radio será exactamente igual, ¿no? Desde la televisión. El otro día hubo una reunión en Granada con el Consejo Audiovisual de Andalucía. Y entonces, en esa reunión, pues nos dicen, bueno, hay un bufete de abogados de Madrid especializado en abrirte una tele ilegal y te garantizan que durante 4 años no te tocan. Y a los 4 años es que te cierran. El truco está en ganar lo suficiente, esos 4 años, ganas dinero 3 años y 1, las ganancias para la multa que te hace de cuando te cierran. Pero es que además ha dado el caso en Torremolinos, que es que me parece surrealista, de que telecomunicaciones, dice, no, ahora voy a cortar porque es ilegal, porque es gente con tarot. Y cortaron. Y han denunciado a telecomunicaciones y han tenido que pagar una multa a telecomunicaciones no tenéis que estar lejos. al pirata. En Guadix una emisora ilegal estaba siendo... cerrada por telecomunicaciones y vino la Guardia Civil por allanamiento y estaban los inspectores y casi eso pasa. Entonces tenemos una legislación muy complicada no, más. La legislación está bien, el problema es que no se aplica. Bueno. Y esto hablo un poco desde el ámbito de la universidad, cuando hacemos congresos y esto y vamos y vienen los extranjeros, no pueden dar crédito a que España es conocida en el extranjero porque tenemos más de 2.000 emisoras. Tenemos casi las mismas emisoras en FM, legales que ilegales. Sí. Hay unas 2.000 de cada bando. Pero además, esto que explicaba Antonio, resulta que en el año 79 se repartieron 300, en el año 89 350, en el año 97 otras 350 y en el 2006 800 y pico en toda España, ¿no? Es decir, se iban cada vez más, aumentando, casi duplicando, en función duplicando, ¿no? Que estas últimas adjudicaciones no se han cerrado en todas las comunidades autónomas, todavía en algunas no se han hecho. Pero bueno, ¿qué pasaba? Todas estas que se van otorgando en todos los sitios, con independencia del partido,
todos los partidos políticos han utilizado las frecuencias de radio para dárselas a sus grupos afines. Todos. Los de derecha, los de izquierda, los nacionalistas, los estatales, todos. Algunas involucradas en escándalos como Filesa, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. Además, efectivamente, relacionadas al final, en Cataluña también hubo cadena Tretza, que era una cadena que montó CIU en la época de Pujol y que acabó con el caso Casino, en fin. Siempre eso relacionado con la financiación ilegal de los partidos, siempre. Pero el asunto es que hemos ido multiplicando el número de las legales. Como se los dábamos a las grandes cadenas, como explicaba Antonio, y esas cadenas lo que hacen es que utilizan esas frecuencias como meros postes repetidores para sus programaciones nacionales, iba quedando ese hueco. Esto que viene, todo el discurso de Antonio hasta ahora es estas virtudes de la radio, que es el medio más próximo, el más cercano, el más inmediato, el que va contándolo al momento. Eso que las grandes cadenas deciden abandonarlo, la radio pública, digo la radio local próxima, se lo van quedando estas emisoras que funcionan sin licencia y que alegan la libertad de expresión. No tiene nada que ver. Ahora, no hay ni una sola farmacia que no tenga la correspondiente licencia. Claro. Sin embargo, en la radio, y ya digo, es algo que los europeos no entienden bien, cómo España puede consentir que haya 2.000 emisoras funcionando. Yo hice un estudio hace algunos años, al segundo o al tercer año que estaba dando clase en la Universidad de Granada, para mostrarle un poco a los alumnos cómo era la situación, le llevé un listado, me puse en casa todas las que se escuchaban y luego le hice la lista y les decía, legal, no legal. Sí, eso lo he hecho yo también en clase y me dicen cómo se monta una ilegal. Porque no es fácil, así no es fácil. Si ahora mismo nosotros aquí con un ordenador y una antena con 10.000 euros hemos montado una emisora. Para que entiendan los televidentes lo frágil de la legislación, no voy a contar cosas de batallitas de hace años. Hace un mes la Junta de Andalucía decretó el cierre de una cadena aquí en Andalucía, que toda la cadena en toda Andalucía era sin licencia. Puedo dar nombres, ¿no? Sí, es radio. Es en radio. Sí. Bueno, pues hace una semana la han vuelto a poner. Claro, pero ¿por qué es radio y no las otras? Eso, efectivamente... Tiene su miga. Tiene su miga porque es curioso que solo hayan cerrado la que critica a la Junta. Eso es una vergüenza. Claro. Es una vergüenza por parte de la Junta porque es el mismo caso de otras muchas que llevan operando más tiempo que esa, que emiten con más potencia, más sitios, y a esa no se le ha tocado, se le ha tocado al que critica. En fin, ahora que ya estamos contando intimidades del mundo, no sé si debo decirlo, pero tengo entendido que la Junta de Andalucía tiene un inspector por provincia. Incontrolable. Sí, pues, porque además, bueno... Es posible. La Junta de Andalucía, pero el Gobierno Central tiene más. Sí, pero es que la competencia es de la Junta. Pero de las interferencias del Gobierno Central. Claro. Hay competencias por eso digo, la ley está bien, el problema es que no aplicamos la ley. No aplicamos la ley y vivimos... Y claro, es cierto que todo esto a la gente no le llega. A la gente lo que le llega es la programación. Nada, oye, ya está. No, a la gente lo que le llega es que ahora la radio pues la ven como un poco más distante. Pero esto lo podemos llevar a otro campo, el de una tienda. Tú tienes una tienda que te ha costado un dineral ponerla, que es un negocio normal, y resulta que delante de tu tienda te ponen 10 con el top manta. Y nadie los quita. ¿Qué es lo que tú como tienda... el único recurso que tienes? Asociarte a una franquicia muy grande que venda cosas que no te pueda vender el del top manta. Son las grandes cadenas de radio. Entonces, el mundo de la radio está pasando, pues un momento un poco, el mundo de la radio local, un poco difícil, pues porque esas grandes franquicias dejan poco hueco, pero dejan poco hueco a lo que se produce aquí en Granada o en Málaga, lo que se produce desde un punto de vista local, y no hay más hueco porque los costes ha habido que bajarlos, porque esos costes... son inasumibles teniendo a 50 tíos con el top manta. ¿En qué se parece, al hilo de lo que dices, Antonio, la radio de ahora, la radio local me refiero, ¿no? La radio local de ahora, la radio local de los dos hace 20 años estabais haciendo radio, por tanto pues, tenéis una perspectiva. ¿En qué se parece? En contenidos, mucho. Bueno, de hecho es que hay algunas voces que siguen. Por ejemplo, uno se levanta ahora por la mañana y puede escuchar a Luis del Olmo. Hace 20 años también. Iñaki Gabilondo porque se ha ido hace nada. Y Carlos Herrera, 3/4 de lo mismo. Ese es otra de las cuestiones que también están, digamos que, en la preocupación. Y es que no hemos evolucionado mucho los contenidos. Y además, las emisoras suelen hacer todas lo mismo a las mismas horas. Por ejemplo, los programas de deporte son todos a las mismas horas.
los programas de tertulias sí, a las mismas horas. Luego los tertulianos son los mismos, van rotando. Sí. Pero al final, entonces, ahí las grandes aportaciones... Vete a las musicales. Tiene que ver... En realidad las musicales juegan con una baraja. Todas las radios que ponen música en España no juegan con más de 500 canciones. Claro. Entre todas, ¿eh? Sí, bueno, es lo que iba a decir. Y a veces estás haciendo zapping y suena la misma... Claro, sí, esto, sí. no, iba a decir, esto es, digamos, en la programación, lo que nosotros llamamos la programación generalista. Lo que son las emisoras temáticas, pues, hombre, en los últimos 20 años, pues las temáticas empezaron primero los 40 principales, luego Cadena Dial, Radio Le, Kiss FM, pero al final, como dice Antonio, más de lo mismo. en la música comercial, por ejemplo, de la música pop, la única que se sale de ahí es Radio 3. Y luego, claro... Pero Radio 3 es como los documentales de la 2. Sí. Tiene su Pocos, público. pero Sí, fieles. eso. No, pero iba a decir, y luego hay otro problema. Por ejemplo, estas pequeñas emisoras locales, Sí. que hay muy pocas, porque las emisoras locales en España, locales, independientes, son una vía en extinción. Sí. Una especie en vías de extinción. Pero las pocas que quedan, es que van a poner todo tipo de música y vienen las SGAE. Sí, con la máquina de clac, Clic, clac. clic, clic, clic. Chun, 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 chun. Claro, entonces muchas veces ya lo que hay que es lo que les digo yo a mis alumnos, música libre, libre de derechos. No hagáis programas de radio que vais a cargar en internet o no sé qué, porque igual... Que trabajáis para el GAE. Igual la GAE viene un día y os Con pido la máquina. cling, cling, son 20 euros. La gente se 30... sorprende mucho de cómo funciona la radio, de cuando la gente no sabe que de vez en cuando viene un señor de la EGAI y se sienta allí contigo a ver qué estás poniendo, y va tomando nota. Allí detrás, ¿eh? Es como si Tomando ahora tuviéramos nota. aquí un Sí. inspector Bueno. que estuviera diciendo, a ver, ¿cuántas veces han Mirad, dicho...? ya que estáis contando interioridades, vamos a contar la de la tele. En la tele no viene un señor a tomar nota, en la tele sobre la producción total, sobre la facturación total. Bueno, eso es la Os radio cobra un también, canon. directamente. Directamente. Pero Un canon. además, no, eso no es eso también, tanto por ciento de los beneficios. Pero además... Sí, bien. yo lo he vivido. El señor detrás de... Sí. ¿Qué ha puesto Sí. usted? Pues esa canción de Sí, una sí. de los Rolling. Los Rolling que pagan menos. Una de- Una de Perales. No, el truco, a mí ya el señor de la GAE decía, es que esto no me parece ético, digo, pues me parece muy mal que a usted le parezca mal, pero a mí me parece bien. Cada vez que venía el tío de la GAE, en Europa FM había un especial grupos españoles, o sea, grupos granadinos, perdón, y era todos grupos de Granada, y decía, es que esto no es lo que normalmente ponen ustedes. ¿Cómo que no? Era un tío que venía de Sevilla. Claro, y no. Digo, ¿cómo que no? Claro que sí, esto es lo que ponemos aquí, siempre. Promoción de Y, grupos claro, emergentes. vamos a ver, para que cobren los Rolling, que ya tienen mucho, que cobren Claro. uno de aquí. No, hombre, la programación también es cierto, como comentábamos antes, es que la tecnología ha ayudado a que se pueda hacer con mucha menos gente. Aquí tenemos cámaras robotizadas. Sí. Toda la tele en los estudios se están poniendo ya cámaras robotizadas, con Claro. lo cual. Y en la radio, pues, como yo decía, es muy baratito. Nosotros compramos un buen ordenador con una buena carga de memoria y podemos programar música durante ¿cuántos días? 30 días seguidos, sin poder. Y además podemos ir mezclando 2 de rock, una de grupo granadino, si el ordenador lo hace solo. Claro. Y se recarga, y así sucesivamente. Claro, hay muchas empresas que han optado un poco por esto. ¿Por qué? Porque es muy barato. Ahora, esta otra radio de la que hablábamos al principio, esta radio cercana, que habla cada mañana, fulanito, que ahora está lloviendo, lleves el paraguas, esa cuesta dinero. Claro. Y esa es la más difícil de Hombre, hay más hacer. que ver qué evolución han tenido las plantillas, el personal de las radios en los últimos 20 años. Y Desde las horas- y Radio la- Genil Y las horas ahora, de por programación, poner un ejemplo, por ¿no? ejemplo, De- ¿cuántas horas de programación local tenía Radio Genil y cuántas tiene ahora Onda Cero? Radio Genil era Era entero todo local, entero, era entero local. Pero era la rueda rato, era una cadena. Pero fue- Cuando se, Pero era una- cuando se introdujo realmente en la cadena, que fue cuando rompe la emisora, que era líder de audiencia aquí en Granada en su momento, cuando se va a un punto que le hace a la compañía, de hecho, hasta vender la emisora, en su momento, cuando funcionaba bien, era cuando era local. Una radiofórmula está demostrado, alguien poniendo música en Europa FM, se oye mucho más si dice que está lloviendo en Granada, que si no dice Que eso, si hay aunque un- sea la misma canción.
Eso está más que demostrado. Sí. Pero bueno, esa quizás no es la radio que la gente más consume. La radio que más consume es la generalista. Y lo que tú nos preguntabas de la situación de la radio y de la diferencia de la programación de hace 20 años o de hace 30 a la de ahora. Yo creo que antes la radio era mucho más participativa, la gente participaba más, se sacaba más la radio a la calle que ahora. Ahora la radio, pues como todos los medios de comunicación, se ha politizado mucho y la ha ensuciado, embarrado, porque, bueno, pues antes era mucho más imparcial, ahora la gente se ha quitado la careta, se pueden escuchar medios locales, pues cada uno con su influencia, algunos descaradamente sectarios. Entonces, ¿está todo más polarizado? Está todo muy polarizado, la gente ya escucha la radio de su partido o la radio del partido contrario para cabrearse. Bueno, pero a ver, ¿pero por qué se han polarizado las empresas? Porque gracias a eso obtenían frecuencias. Claro. Ya, sí. Esa pescadilla se muere la cola, lo que decías Claro, antes, ¿no? claro. Y si yo te doy 10 frecuencias, yo salgo todos los días, Me tienes que el dar partido cariño, que sea. claro. Además, es curioso, en el año 97, aquí gobierna, las primeras emisoras se reparten en la época de la UCD. Una operación montada, Antena 3 nace, detrás de Antena 3 está el Diario de Cádiz, el Diario ABC, el Diario La Vanguardia, el Grupo Correo, en fin, todos estos grupos empresariales, pero realmente la operación se diseña en la Moncloa, en la época de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. Llega el Partido Socialista, aquí reparten en el año 84 30 y tantas emisoras, de las cuales un tercio era para una cadena que se iba a llamar Radio Andalucía Información, que era una cadena del PSOE. Emisoras que al final terminan asociándose con la Rueda Rato. Y uno puede decir, ¿el PSOE con la familia Rato? Sí. ¿Eran testaferros del PSOE? Esto lo tengo todo escrito, tengo pruebas, es mi tesis doctoral, no hay problema, no hay problema. No hay problema, está. En el año 89 el Partido Socialista reparte 350 emisoras, que es cuando nace Radio Blanca, que al final termina siendo XFM, y eso había toda una operación para crear una cadena nacional afín al Partido Socialista, donde iban a estar Jordi García Candau, en fin, conocidos periodistas relacionados con el PSOE. Llega el año 97, el Partido Popular ha ganado en el 96 y en el 97, ¿qué dice? Que hay que reequilibrar. Es decir, en el boletín oficial del Estado aparece la convocatoria de 300 nuevas emisoras y el gobierno justifica que hay que entregar 300 nuevas para reequilibrar. Y entonces cuando la COPE recibe algunas, no en Andalucía, o en Andalucía siempre... Porque eso, al principio, las emisoras las adjudica el gobierno central, pero ya esos son las primeros 120. Luego ya van siendo el gobierno central... Del 97 es cuando ya Prisa ha absorbido lo que era Antena 3 sí, y no, ya entonces había que reequilibrar, Luis, claro. Porque es que las emisoras de Prisa más las de Antena 3 es que eran prácticamente todas. Había un pueblo por ahí en Castilla-La Mancha, que de 8 emisoras que se podían oír, las 8. No, perdona, tenían más emisoras que productos. Había algunas que repetían lo mismo porque... No nos tenemos que ir... Vamos, que aquí en Granada podemos aquí hacer una Granada cuenta. También podemos hacer la cuenta. En la provincia de Granada, en la provincia de Jaén, en fin, que es lo que yo tengo más... Dejadme que... Tiene que ver... Perdona. No, es que quería, porque me parece interesante, en vuestra condición de profesores, que nos contaseis, la gente a la que le dais clase, la gente joven... ¿Hay cierto interés por la radio? Porque yo tengo la sensación de que, aparte de, quiero decir, encuesta en la calle, 8 de cada 10 te oyen los 40 como mucho. Como mucho. Pero gente que está estudiando incluso, ¿eh? Quiero decir, que gente que está estudiando comunicación audiovisual o está... Déjame que me meta la cuñita que ha salido de Europa FM primero. Así que en Europa. Venga, Europa FM. ¿Hay interés? ¿Veis Pues que hay verás, interés? ¿O la radio ha quedado para...? Yo hago una encuesta al principio de las clases, porque yo el curso en las CAP es técnico superior en sonido, tienen una serie de asignaturas y una de ellas es radio. ¿Cuál es la por la que os habéis matriculado y cuál es la que deberían de quitar? La que deberían de quitar es radio. Es que el otro día hablando... Antes de que me conozcan. Luego, cuando termina el curso, porque esto tiene un gusanillo. Sí, te dicen menos mal que no la quitamos. No. Cuando termina el curso, los ves yéndose el verano gratis a que les busquen en cualquier sitio, en cualquier emisora municipal, porque le ha gustado aquello. Es que el otro día, hablando con Susana Escudero, compañera, como sabéis, de Canal Sur y profesora también de la ESCO, decía de este mismo asunto, ¿no? Es curioso, llego allí y digo, ¿cuánta gente oye aquí radio? Levantan la mano, 2. ¿Qué oyes? Europa FM o 40 principales. Bueno, bien.
empieza a dar clases y a mitad de clases... ¿Cuánta gente oye radio? Ya ni los dos. No, a ver, pero en esto vivimos en la civilización, la sociedad, el momento, como se quiere, la era de la imagen. Y el YouTube es genial. Nosotros, con otros profesores en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada, pensamos que las sillas tendrían que poner todas Steven Spielberg. Pero no, porque la gente que va allí no es que quiera ser director de fotografía, ayudante, no, productor, no. Todos quieren ser Steven Spielberg, director de fotografía de 15 Oscar por película. Y vamos, que yo he tenido alumnos que el primer día ya han pedido una cámara, en primero, y les dice, bueno, espérate, que es que yo además siempre pongo la misma metáfora, y es que Ferradria, antes de construir la tortilla, pelan las patatas. Pelan las patatas, hacen la tortilla y luego le dan la vuelta, pero empiezan pelándolas. Entonces yo le digo a mis alumnos, vamos a empezar pelando las patatas. Sujeto, verbo y predicado, vamos a empezar por la radio, luego vamos a seguir por la tele. ¿Por qué? Digo, porque además todo lo que hace la tele, todo, menos el porno, todo ya se hizo antes en la radio. Correcto. Las transmisiones. El porno porque no queréis, ahí tenéis un campo por explorar, que yo me acuerdo de las cintas que vendían las gasolineras para los camioneros, eran cintas de cassette. Bueno. Sí, no, sí, las preferencias, lo que está diciendo Luis, la preferencia del nuevo, del joven, efectivamente, pues es hacer una película. Pero luego, eso recurre a la radio, porque trabajando, no puede tener la tele puesta porque eso sí le resta atención. Claro. Entonces, conduciendo, no puede tener en la ducha, en su teléfono móvil. Un argumento para vender teléfonos móviles de Samsung frente al iPhone es que su teléfono tiene radio y el iPhone no. Pero el Lo iPhone, tienes que oír por el TuneIn. El iPhone te descarga. Yo tengo un amigo argentino que va por toda Granada escuchando la radio argentina. Sí, y nosotros lo tenemos ahí puesta para que se oiga también. Eres pero si eso tonto, está claro. porque si te compras el iPhone irías como yo escuchando la... Bueno, yo soy argentino, aunque ya no ejerzo. Y entonces, pero es muy agradable. Llevas toda la vida en Granada, Luis. Yo te conozco aquí toda la vida. Tú. Por eso digo que ya no ejerzo. No, pero me gusta. Es cierto, la imagen, además la imagen es poderosa. Lo que ocurre es más poderosa la imaginación. Que esto es lo que yo les digo. Claro. Pero la imagen, por ejemplo, a nosotros nos están viendo y ya nadie me imaginaba ya no así. Nos podemos. Sin embargo, esto, no, hay esas voces de la radio. Esto, mira, fíjate, no lo hemos comentado, pero esto sí que es importante y es una cosa que me da mucha rabia a mí, porque ahora con las tecnologías que tenemos, el sonido es infinitamente mejor al sonido analógico. Y sin embargo no lo cuidamos. Las emisoras no cuidan el sonido, no cuidamos las voces. Yo tengo una voz aquí, ahora que no me ve nadie, de Chichinabo. O sea, mi voz no es para la radio. De hecho, a mí lo que me gusta es estar detrás, generando, antes que saliendo en el micrófono, ¿no? Sí. Pero antes se cuidaban las voces. Yo les cuento a mis alumnos cuando en Radio Nacional se ponían multa porque los locutores se equivocaban. Y me dicen, no puede ser. Digo, sí. Claro. Se cuidaba la voz. Se cuidaba el sonido. Ahora no cuidamos nada. En cualquier cadena, en cualquiera, se ponen esas entrevistas que es cierto que a lo mejor el señor está en el Himalaya, pero si no se oye, es mejor no ponerlo. Y lo ponemos, da igual, cualquier sonido, y esto es una pena. Pero sí que esos programas, sobre todo los programas nocturnos, con aquellas voces... Hombre, un encanto eso. Que yo de vez en cuando les pongo el loco de la colina inicial, que era el que estaba más loco, ahora ya no... Que me perdone Jesús Quintero, pero en fin, yo me quedaba con el de la radio. Esos programas eran programas que efectivamente la imaginación empezaba a rular y a volar. En cambio la tele, pues esto es lo que es, ¿no? Yo también les digo a la gente, cuidado, la gente en vivo y en directo no es como lo que sale en la tele, ¿eh? Aquí no hemos maquillado poco, pero esta gente que se maquilla... Algunos ganamos fuera de la tele. Luis. Todos ganamos. No creas, ¿eh? Bueno, dinero no. A ver, estamos aquí ahora, a ver si se van a pensar que ahora nos van a dar como a los tertulianos, ¿eh? Como esos tertulianos que tenemos... En la radio donde menos se gana, de todos modos. Pues la radio siempre defrauda. Siempre ha sido... Por ahí hay tertulianos de a 6.000 euros por programa. Sí. Ah, cobráis menos vosotros. Nosotros, eso, yo es que te digo, si me hubieras dicho que me daba eso, te hubiera dicho, mira, yo es que por eso no. Ahora pasáis por caja. Ahora nos llevamos unas camas robotizadas. Bueno, que tenemos que acabar, niños.
que... pero nosotros podemos volver. Esto es otra de las Sí. cosas que no tenemos ningún Sí, sí, inconveniente sí, los sí. de la radio, en hablar. En hablar, Y no, ya y si hablar somos además argentinos- de un tema que gusta, que es lo de la radio. Hay eso, como, en fin, como nos dedicamos a lo mismo, hay cosas que se hacen por obligación y cosas que se hacen por devoción. Hoy, con vosotros, aquí, hablar de la radio, una gozada. Una gozada. Para nosotros De verdad, también. Un placer. En fin, podemos que hayáis volver estado cualquier aquí. día, ¿eh? De verdad, pues Nosotros- nada, os tomaré la palabra y... No, lo que espero es que los oyentes empiecen a mandar correos diciendo, por favor, los dos pesados de la radio que vuelvan, y volvemos. Aquí está Rinconete y Cortadillo, todos los lunes. Oye, un gusto de verdad, Antonio y Luis. Un gustazo y os seguiremos escuchando en la radio por muchos años. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y a ustedes, pues muchas gracias también por... No hagan caso a lo que han dicho, como la tele nada. Es cierto. En fin, un gustazo de verdad estar esta noche aquí con nosotros y agradecerles nuevamente que en esta jungla, en este mare magnum televisivo, hayan decidido quedarse un ratito esta noche con nosotros para, en fin, saber un poco lo que pensamos sobre la radio, sobre Granada, sobre este panorama, este mundo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias a todos, hasta luego, buenas noches.